Mi nombre es Carlos. Mi nombre es Carlos Rincón y voy a explicar cómo resolver este circuito utilizando la ley de Kirchhoff. Para empezar, vamos a determinar el flujo de la corriente en nuestros voltajes, que siempre va a ir de negativo a positivo, de negativo a positivo, de negativo a positivo, y vamos a establecerlo aquí en nuestro circuito, dibujarlo aquí en nuestro circuito. Una vez que sabemos eso, vamos a determinar el flujo de la corriente que va a ir de negativo a positivo. Lo señalamos con flechas. Nuestra intensidad de corriente 1. En el segundo voltaje vamos a señalar con una flecha la intensidad de corriente 2, y en nuestro tercer voltaje vamos a señalar con una flecha el flujo de nuestra corriente 3. Luego vamos a determinar los nodos. Tenemos el nodo A. Un nodo es un punto donde convergen dos o más corrientes. Aquí tenemos nuestro nodo A y nuestro nodo B. En nuestro nodo A podemos observar que llega la corriente 1, la corriente 2 y sale la corriente 3. En el nodo B vemos que llega la corriente 3 y sale la corriente 2, sale la corriente 1. Luego vamos a determinar el flujo vamos a determinar nuestra malla, en la cual tenemos la malla 1, la malla 2 y la malla 3, que es la más grande. El flujo de nuestra malla siempre lo vamos a determinar en el sentido de las manecillas del reloj. Todas nuestras mallas van a correr en el sentido de las manecillas del reloj para determinar nuestras ecuaciones. La ley de Kirchhoff nos indican que la sumatoria de nuestras corrientes siempre va a dar 0 y la sumatoria de los voltajes siempre va a dar 0. En el nodo A, que es vamos a determinar la primera ecuación. Vemos que ingresa que el flujo de nuestra corriente 1 va al mismo, igual que las manecillas del reloj, por lo tanto va a ser positivo, que lo tenemos, y nuestra corriente 2. En el nodo A tenemos que llega la corriente 1, llega la corriente 2, se suman y nos da por la corriente 3. Por lo tanto, para que se cumpla la igualdad de la ley de Kirchhoff, la suma de estas debe dar 0. Y una vez que tenemos nuestra ecuación 1, esta va a ser nuestra ecuación 1, vamos a determinar la malla 1. La malla 1, la ley de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de voltajes es igual a la sumatoria de las resistencias por las intensidades de corriente. Entonces tenemos nuestro voltaje 1, que va en el sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto es positivo, y nuestro voltaje 2, que va contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto es negativo. Va a ser igual a nuestra resistencia 1 por la intensidad de corriente 1, nuestra resistencia de 220 ohmios por la intensidad de corriente 2. Luego vamos a determinar nuestra segunda malla, la cual nos dice que son 6 voltios en el sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto es positivo, y 12 voltios que también van en el sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto también es positivo. Va a ser igual a nuestra resistencia 1, que son 220 ohmios por la intensidad de corriente 2, más nuestra resistencia 2, que son 330 ohmios por nuestra intensidad de corriente 1. Ya tenemos nuestras ecuaciones necesarias, 1, 2 y 3. 6 más 12 son 18, y 5 menos 6 es 1. Aquí lo podemos constatar en nuestra matriz. Vamos a realizar nuestra matriz con las ecuaciones que tenemos, 1, 2 y 3. Tenemos nuestras ecuaciones. La primera va a ser primera fila va a ser nuestra primera ecuación, la segunda fila va a ser la segunda ecuación, y la tercera fila va a ser nuestra tercera ecuación. Esto lo pasamos a una matriz simplificada de Gauss-Jordan, en el cual tenemos que las intensidades de corriente son 1. La intensidad de corriente 3 es negativa debido a que esta va a correr en el sentido contrario a la manecilla del reloj, como nos lo indica aquí nuestra ecuación. Colocamos los valores que nos faltan. Estos valores los obtenemos de los resultados que tenemos aquí, de la suma de nuestros voltajes en cada ecuación. 5 menos 6 es 1 y 6 más 12 es 18. Vamos a ir resolviendo nuestra matriz para poder obteniendo los ceros. Como vemos aquí, hacemos los cambios necesarios para que al último nos arroje un 0. Nos arroje los 3 ceros en esta parte inferior, y con esto ya podemos resolver nuestra intensidad de corriente 3
la cual vemos aquí 127.600 por nuestra intensidad de corriente 3 es igual a 5.540 ohmios, lo cual despejándolo para poder obtener la intensidad de corriente nos va a dar 0.0434 amperios, y esto ya va a ser suficiente para resolver nuestra segunda ecuación. Como lo vemos aquí, ya tenemos nuestro despejado. Sustituimos el valor de la intensidad de corriente 3 en los 100 amperios, lo cual nos va a dar como resultado. Despejamos, hacemos la operación y nos va a dar la intensidad de corriente 2, que es esta, y ya con esto ya podemos sacar la intensidad de corriente 1 de nuestra ecuación 1, el cual el resultado es este. Ya con esos valores podemos determinar nuestros voltajes simplemente despejándolo como lo vemos en la fórmula, viendo que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia con los valores que ya tenemos despejados de cada una de nuestras resistencias, la 1, 2 y 3, y estos son los voltajes que nos va a dar, y eso sería todo el procedimiento. Gracias.